¿Tú crees en el destino? Sí, totalmente. ¿Crees que de verdad no podemos hacer nada? No. Eso está escrito. Cambió por completo. Te encerraste durante mucho tiempo, creo, en tu casa, ¿no? Estuve más de un año. La diva más polémica de España hablará y lo confesará todo. Entre lágrimas y recuerdos, se atreve por fin a decir lo que jamás se había atrevido frente a las cámaras. Traiciones familiares, amores rotos, cárcel, enfermedad y un dolor que nunca sanó, la muerte de Paquirri. De ídolo nacional a una mujer sola, enfrentada a sus propios fantasmas y a los que alguna vez más amó. ¿Qué ocurrió realmente entre ella y sus hijos? ¿Por qué fue hospitalizada de urgencia? ¿Y qué se esconde tras la fachada de la tonadillera más icónica de nuestro país? Quédate hasta el final porque hoy Isabel Pantoja habla, y sus palabras lo cambiarán todo. Perdona si te hago llorar. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Volvamos al inicio, donde empezó esta historia marcada por la gloria y la tragedia. Yo nací para esto, para el arte, para el escenario, para entregarlo todo. Así empieza Isabel, con la voz quebrada, al recordar su infancia. Soy María Isabel Pantoja Martín, y nací en Sevilla, rodeada de música, de duende y de penas profundas. Mi padre, Juan Pantoja, cantaba fandangos como nadie. Y mi madre, Ana Martín, ay, cómo bailaba mi madre. De ellos heredé el alma flamenca. Con nostalgia, confiesa, desde los 6 años ya sentía que lo mío no era jugar como los demás. Yo bailaba bulerías con mi prima y me subía a cualquier tablao que me dejaran. A los 7 debuté en el Teatro San Fernando, y ahí supe que mi vida sería esto o nada. Lo dejé todo por el cante, la escuela, la niñez, los sueños de otros. Me fui con 14 años a Palma de Mallorca con mi abuelo, el Pipoño de Jerez. Él me enseñó a sobrevivir en este mundo, y también a amar la copla como se ama lo imposible. Isabel hace una pausa y continúa. Me fui a Madrid con mi madre a una pensión humilde. Bailaba en el corral de la Morería por 500 pesetas, pero fue cuando me escucharon cantar que mi destino cambió. El maestro Solano, él creyó en mí. Y junto a Rafael León, empezaron a construir mi carrera, disco tras disco, hasta que España entera empezó a mirarme diferente. Pero no todo era éxito. La muerte de mi padre me rompió por dentro, tenía solo 52 años. No quise parar. El dolor lo canté. Y en 1983 lancé, Cambiar por ti, ese disco fue mi grito de vida. Entonces sonríe por un instante, ese mismo año conocí al amor de mi vida. Francisco Rivera, Paquirri. Yo ya era conocida, pero él lo cambió todo. Nos casamos. Fue como un cuento, aunque ya sabemos cómo terminó. La lámpara que cayó en el ensayo fue una señal. Pero yo no quise verla. Estaba enamorada. De verdad. Dicen que el destino no avisa, pero aquella tarde, sí lo hizo. Una lámpara cayendo del techo de la iglesia donde Isabel Pantoja y Paquirri ensayaban su boda. ¿Casualidad? ¿O un aviso de que aquella historia, tan intensa como fulminante, no terminaría bien? Pero para entenderlo todo, hay que volver al principio. Corría el año 1980. Isabel no era fan de los toros, y mucho menos de los toreros. Pero aceptó por compromiso una invitación de José Mari Manzanares. Una corrida más, pensó. Nada especial. Hasta que él apareció. Paquirri. El ruedo se detuvo. Su montera bajó, la mirada subió, y se clavó en la de ella. Fue como si el tiempo se congelara. Isabel no era una adolescente, pero ese cruce de ojos fue como el primer amor. Algo me atravesó el cuerpo, contaría años después con la voz rota. Y ahí no terminó todo. Cuando se marchaba, un fotógrafo insistió, ¿no vas a saludar al torero? Subió a la habitación de Paquirri, casi por cortesía. Él la vio y no dudó, tú eres Pantoja. Isabel, si no te importa, dijo ella, con esa sonrisa que tantas veces ocultó tanto. Hablaron de todo y de nada. De toros, de hijos, de escenarios. Fue una conversación breve, pero él no necesitó más. Esa misma noche buscó a su representante, consígueme todas las fechas de sus conciertos. Y así empezó el juego. Un año entero apareciendo en cada gala, en cada camerino, en cada excusa para verla. Hasta que un día, sin previo aviso, entró y le robó el primer beso. No hubo marcha atrás. Fue amor del bueno. Del que no se disimula. Del que se nota en la piel. España entera miraba, opinaba, especulaba.
Y mientras los titulares ardían, ellos se amaban en silencio. Para noviembre de 1981, los rumores ya no eran rumores. Iban a casarse. Fue la historia de amor que todos soñaban. Pero como todas las historias que parecen demasiado perfectas, esta también tenía fecha de caducidad. Nos negamos muchas veces. No porque no nos amáramos, sino porque no era el momento. La voz que me cantó al oído ya se marchitó. Pues, él todavía esperaba la anulación de su matrimonio anterior. Yo no quería ser la otra en ningún cuento. Quería que todo fuera limpio, verdadero. Y un día, llegó. En febrero de 1983 nos llegó la confirmación de la iglesia. Era oficial. Paquirri ya estaba libre. Y entonces lo dijimos, nos casamos. Sevilla se volvió loca. Fue como si todo el país celebrara con nosotros. Yo llevaba un vestido blanco, con una cola de 7 metros, envuelta en tul, me sentía como una reina, pero con el corazón desbordado. Él, tan suyo, apareció con un traje oscuro, casi teatral. Hasta eso lo hacía único. Me esperaba en el altar, sonriente, como si ya supiera que ese día quedaría grabado en la historia. Recuerdo el carruaje, los caballos, la gente en las calles, un anciano cantaba a pleno pulmón, «Hay boda en Sevilla, la mejor del mundo entero». Y no se equivocaba. Dentro de la iglesia, cuando lo vi pronunciar sus votos, me quebré. Nunca había llorado de tanta felicidad. Y por si la vida no podía ser más perfecta, en febrero del año siguiente nació nuestro hijo, Francisco José. Fue el regalo más grande. Nuestra familia estaba completa. Éramos felices. Éramos invencibles, o eso creíamos. 7 meses después, todo se rompió. El 26 de septiembre de 1984, Francisco toreaba en Pozoblanco. Lo hacía como siempre, con elegancia, con poder, con esa fuerza suya que llenaba la plaza. Llevaba un traje verde y oro, jamás pensé que ese color quedaría tatuado en mi alma para siempre. El toro lo embistió como una furia. Yo no estaba allí, pero cada vez que lo cuento, siento que lo vi. Lo levantó por los aires. La gente gritaba. Otros se quedaron mudos. Todo fue un caos. Me contaron que Rafael Corbelle, un mozo de espadas, se quitó la pajarita y se la ató a la pierna como torniquete. Que el doctor Morán luchó por mantenerlo con vida. Que él mismo, Francisco, le habló, «Doctor, la jornada tiene al menos 2 trayectorias, abra lo que tenga que abrir. Lo demás está en sus manos». Y él, tranquilizando a los médicos mientras se moría. Pero no pudieron hacer nada. La enfermería no tenía ni anestesia. Mi marido, el padre de mi hijo, murió sin alivio. Murió en soledad. Murió sangrando mientras yo, ni siquiera sabía aún lo que había pasado. Desde entonces, todo cambió. Todo. Esa tarde, el sol bajaba, pero yo no lo sabía. No sabía que mientras el cielo se apagaba, mi vida entera también lo hacía. Mientras Isabel Pantoja esperaba en casa, segura de que sonaría el teléfono con la voz de siempre, esa voz que le contaba cada detalle de cada corrida, una ambulancia atravesaba a toda velocidad las curvas hacia Córdoba. Dentro, Paquirri, con los labios partidos y la sangre escurriendo entre sus dedos, murmuraba, «Falta mucho». Sus pulmones no daban más. Su cuerpo estaba perdiendo la batalla. Y justo al llegar al quirófano, el corazón se detuvo. «Está muerto», gritó su mozo de espadas. Y al otro lado del país, a Isabel le temblaban las manos mientras atendía una llamada que cambiaría todo. «Francisco, ha muerto». Me partieron en 2. Eso diría años más tarde. Pero en ese instante, se rompió. El torero, el marido, el padre, el amor de su vida, se había ido. Y con él, se fue también una parte de ella. España entera enmudeció. El país se vistió de negro. Pero nadie más que Isabel. Solo tenía 28 años, y ya era la viuda de España. Durante 14 meses no volvió a pisar un escenario. Siempre de negro, gafas oscuras, silencio. Hasta que regresó. Y lo hizo con un disco que no era música, era dolor convertido en canción. Marinero de Luces, compuesto por José Luis Perales, fue un puñetazo en el alma de quienes lo escucharon. Cada palabra era un lamento. Cada nota, una lágrima. Se te olvidó que yo, gaviota de luna llena, te estaba esperando. Nunca más volvió a casarse. Y nunca volvió a ser la misma. Pero la historia de Isabel Pantoja no terminó ahí.
En 1990, con el corazón aún cicatrizando, se reinventó en el cine junto a grandes como Arturo Fernández y José Coronado. Y luego, llegó ella. En 1995, Isabel adoptó a una bebé nacida en Perú, Isa. Ahora sí tengo todo lo que necesito para ser feliz, confesó entonces. Pero la felicidad no se quedó mucho tiempo. Con el nuevo milenio llegaron nuevas relaciones, nuevos escándalos. Primero fue Diego Gómez, y luego, Julián Muñoz, el entonces alcalde de Marbella. Lo que parecía amor, se convirtió en pesadilla. Porque en 2007, el nombre de Isabel Pantoja ya no era solo copla y leyenda. Era portada, por corrupción. El caso Malaya estalló como una bomba. Una red de fraudes, políticos, empresarios y dinero sucio. Y en medio de todo, ella. Isabel fue a prisión. La artista. La madre. La viuda de España. Ahora también, la acusada. Yo jamás pensé que terminaría así. Nunca imaginé que el amor me costaría la libertad. Estaba con Julián Muñoz, sí. En ese momento creía en él, me dejé llevar por la ilusión. Pero todo se vino abajo. El 2 de mayo de 2007 me detuvieron. A mí. A Isabel Pantoja. Me acusaban de blanqueo de dinero, de delitos fiscales. Me pusieron unas esposas como si fuera una criminal, y me llevaron como si todo lo que yo había construido no valiera nada. Pasé horas detenida, sin entender nada. Y al final, el juez me concedió la libertad bajo fianza, 90.000 euros. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. España entera me miraba como si fuera culpable antes de que se dijera una sola palabra en el juicio. Salí a la calle, y me sentí desnuda. En 2013 me condenaron a 2 años de prisión. Una condena que me rompió el alma, más que cualquier titular, más que cualquier crítica. Intenté pagarlo, lo juro. Pedí que me dejaran hacerlo a plazos. Y así, el 21 de noviembre de 2014, crucé las puertas de la prisión de Alcalá de Guadaíra. Me encerraron. Me quitaron el escenario. Me quitaron mi libertad. Pero lo más duro fue mirar atrás y ver mi vida, derrumbada. Más de 1 año después me concedieron el 3er grado. Podía salir, caminar un poco, respirar. Y en 2016, cuando por fin obtuve la libertad condicional, decidí que lo único que me mantenía viva era la música. Tenía un disco grabado con Juan Gabriel. Se llamaba Hasta que se apague el sol. Pero irónicamente, en esos años, dentro de mí, el sol ya se había apagado. Cuando salí, pensé que volvería a mi casa, a mis hijos, a mi gente, pero no fue así. Mi hijo, Kiko, ya era padre. Y no me había esperado. Tenía su vida, su familia, su forma de entenderme o de no entenderme. Con mi hija, Isa, la situación tampoco era fácil. Se fue de casa muy joven. Se convirtió en madre a los 19. Y yo no estaba. Regresé a Cantora, mi refugio, pero también mi prisión. Estaba rota, emocionalmente destrozada. Y lo más triste es que no tenía con quien compartirlo. Kiko formó su familia con Irene Rosales. Tuvieron 2 niñas preciosas. Pero con él, las heridas venían de mucho antes. Todo lo que arrastramos, la herencia de Paquirri, los silencios, los gritos, los juicios mediáticos, la finca. Cantora ya no era hogar, era un campo de batalla. Y aunque por fuera parecía que yo estaba lista para volver, por dentro no había terminado de salir de la cárcel. Yo ya lo había vivido todo, el amor, la gloria, la traición, incluso la cárcel. Pero nadie imaginaba que un día acabaría en una isla desierta. Sí. Me lancé a Supervivientes. Y no por fama, no por dinero. Lo hice porque necesitaba probarme algo. Necesitaba perder el miedo. Y vaya si lo hice. 10 semanas sin maquillaje, sin escenario, sin nada. Solo yo y mis fantasmas. Estaba a 1 semana de la final, pero mi cuerpo dijo basta. Médicamente no podía seguir. Me dolía, pero no me rendí. Me fui sabiendo que había ganado algo más que un concurso. Había ganado a la mujer que creí que había perdido. Después vino el mundo al revés, la pandemia, el encierro, y yo volví a Cantora, a mi refugio, con mi hermano Agustín y mi madre. No sabía que esos serían los últimos meses a su lado. Cuando el encierro terminó, volví a intentarlo. Me senté como jurado en Idol Kids. Volvía a sonreír, a cantar, a vivir. Y entonces, cuando parecía que la vida me daba tregua, me quitó lo más sagrado. Mi madre, doña Ana, falleció en septiembre de 2021. 90 años de amor, de lucha,
de silencio. Se me apagó una estrella por dentro. Y lo peor fue que coincidió con la boda de Anabel. Kiko dejó la celebración para estar conmigo, y le estaré agradecida siempre. Pero ella, mi madre, siempre me decía, no dejes de cantar, hija, aunque te duela el alma. Así que lo hice. En 2022 volví con más fuerza que nunca. Crucé el Atlántico. América Latina, Estados Unidos, mi voz seguía ahí, viva. Yo también. Había resurgido otra vez. Como un fénix. O al menos, así me sentía. Y luego vino algo que jamás imaginé, el baile de la rosa en Mónaco. Allí estuve, entre príncipes y divas. Charlé con Shirley Bassey. El príncipe Alberto me abrazó, me pidió una foto, yo, Isabel, en el corazón del glamour europeo, ¿quién lo iba a decir? Pero no todo brilla. En medio de este renacer, algunos intentan seguir escribiendo mi historia, sin mí. Un libro apareció, no autorizado, lleno de invenciones, rumores de prensa y palabras que yo nunca dije. Yo no firmé eso. Yo no autoricé nada. Y mucho menos, quiero que me reduzcan a un producto editorial. Soy artista. Soy madre. Soy mujer. Soy Isabel Pantoja. Y solo yo decido cuándo contar mi verdad. Yo he cantado durante más de 5 décadas, y si hay algo que tengo claro, es que mi historia, la verdadera, solo la contaré yo. No es no. No autorizo libros, no autorizo películas, y mucho menos rumores sin fundamento. Cuando llegue el momento, si llega, seré yo quien hable. Con mis palabras. Con mi voz. Ahora mismo mi único enfoque está en mi público, en mi música, en lo que de verdad importa. Y en celebrar estos 50 años que no han sido fáciles, pero sí intensamente vividos. Quiero que me recuerden así, cantando, entregada, de pie. Y no estoy trabajando con Antonio Banderas. Ni con su productora, ni con nadie para hacer una película sobre mi vida. Me halaga el interés, claro que sí. Pero todo eso, no es verdad. No hay conversaciones. No hay acuerdos. Y lo que se diga fuera de mis canales, simplemente, no existe. Ahora, lo que sí es cierto, y no tengo por qué esconderlo, es que mi salud no está bien. En marzo de este año me trasladaron de urgencia a un hospital en Madrid. Me hicieron pruebas, y algo no les gustó. Lo notaron los médicos antes que yo. Fueron ellos quienes decidieron ingresarme. Desde hace tiempo arrastro problemas. Ya en 2024 tuve que suspender conciertos. Me dolía más cancelar que estar enferma, pero no tenía elección. Primero fue una tromboflebitis, después, otras cosas. Más complicadas. Más silenciosas. Estuve en Córdoba. Luego me hospitalizaron de nuevo. Y ahora estoy aquí, en Madrid, no solo por salud. También porque, la vida me lo está pidiendo. Porque si no pongo orden ahora, lo pierdo todo. Tengo que estabilizar mi situación económica. No lo niego. A veces, ni cantar basta. Hay compañías, compromisos, giras en juego. Y sí, si las cosas no se encajan pronto, hasta los seguros pueden peligrar. Pero yo no me rindo. Nunca lo he hecho. Estoy luchando como siempre. Porque tengo que salir adelante. Por mí, por mi gente, y por los que aún creen en mí. Mi historia no se ha terminado. Que lo sepan. Yo aún tengo mucho que cantar. Después de años de silencio, rumores, escándalos y aplausos, Isabel Pantoja está lista para hablar. Pero esta vez, a su manera. Nada de biografías robadas. Nada de titulares distorsionados. Ahora será ella quien tome el control de su historia. Una serie documental y una ficción inspirada en su vida están en marcha. No se trata solo de su carrera, ni de sus romances, ni de sus caídas. Se trata de mostrar a la mujer detrás del mito. La niña que soñaba en Sevilla. La estrella que enamoró a un país. La madre, la viuda, la presa, la superviviente. ¿Estás listo para escuchar la verdad, contada por la única persona que realmente la vivió? Porque Isabel no regresa como una figura del pasado. Regresa como leyenda viva. Y esta vez, nadie va a escribir el final por ella. ¿Tú qué crees? ¿Será este el gran renacer de Isabel Pantoja o su último acto en el escenario? Déjalo en los comentarios y suscríbete si quieres seguir esta historia que, aún hoy, no ha terminado de contarse.